Amigos, bienvenidos a un video más desde su canal Huertas Magaña. Como ya les hemos platicado anteriormente, estamos haciendo una serie de videos con todo el proceso productivo del mamey. En la primera entrega que hicimos les presentamos el video de la germinación de la semilla de mamey. Y en esta ocasión es la injertación. Si aún no han visto ese video de la germinación, les recomiendo que vayan a verlo, ya que esta es la continuación para que entiendan todo el proceso que vamos a ir siguiendo durante toda esta serie de videos. Y pues también aprovechar para pedirles por favor que se suscriban, ya que es muy importante que se suscriban al canal para que YouTube les vaya avisando cada vez que subamos nuevos videos. También se pueden suscribir a nuestras otras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, ya que allí subimos contenido un poquito más actualizado para que también se vayan enterando de todas las cosas que vayamos haciendo. Sin más preámbulo, vamos a empezar con este video, que es uno de los videos que más nos han solicitado en todas nuestras redes sociales. La gente siempre nos pregunta cómo se hace la injertación de mamey. La gente que ya conoce este cultivo sabe que es uno de los pasos a seguir más complicados dentro de todo el proceso productivo de esta fruta, ya que tiene un porcentaje de prendimiento muy bajo por la dificultad que tiene para hacer esto precisamente que vamos a ver hoy, que es la injertación. Así que no se lo pierdan, les recomiendo que sigan atentos, lleguen hasta el final de este video y por supuesto muy importante, suscríbanse. Seleccionar las varetas para preparar, que esté sazón, que no esté tampoco retoñando, que ya las matas también no estén tan antiguas. Son buenas. Ahí está bonito igual. Sí, está muy bonito. Como este, por ejemplo, si lo preparo hoy, ya de acá cuando venga lo que es el corte, ya retoñó, ya hasta se abrió lo que es el retoño. Ya nos explicaste que lo que se debe ver al gajo para poderlo preparar es que no esté retoñando las hojas de la punta. De la punta. Cuando ya está retoñando, pues ya no es bueno para injertar. Este pues prácticamente está sazón. Te das cuenta desde el color, ya no tiene retoño. Está muy bonito el gajo. Y pues se quita lo que son la floración para que igual no afecte cuando ya venga el corte y el amarre. Es 15 días antes de hacer el corte, se tiene que hacer la preparación. Ajá, sí, para que pues, igual estemos en buen ciclo también del retoño. Hay un ejemplo de cómo se ve cuando ya retoñó. Sí. Que los gajos no son muy buenos para injertar. Este ya está saliendo los retoños. Este ya no está bueno para... Ajá, ya no está bueno para injertar, este ya está tierno. Otra vez. Necesitamos esperar que sazone otra vez, que quede otra vez como eso. Sí, igual este, ¿no? Ya está tirando a retoñar otra vez. Si no se corta después de que lo hayas preparado, no le pasa nada. No le pasa nada, va a volver a retoñar. A retoñar y listo. Vuelve a quedar normal lo que son sus hojas. Igual este, está muy bonito. Igual veo que se nota la diferencia en el color de las hojas. Ajá. Es un verde más... Es más oscuro. Es como este, ¿no? Sí. Está más bonito lo que es su verde porque ya está sazón lo que son las hojas. En cambio los otros no, todavía. Otra de las cosas que ves cuando haces la selección de los gajos es el tamaño, el grosor del gajo. Me platicabas que debe estar más o menos de acuerdo al grosor que tienen los patrones. Ajá. Para que pues tengan la misma dimensión, no hay uno más chico, uno más grande que el otro. Sí. ¿A partir de qué edad consideras que ya se deben empezar o ya se pueden empezar a agarrar los gajos? Pues la verdad cuando empiezan a dar fruto, ponle que a los 6 años
ya creo que es el segundo corte que le están dando de lo que es el fruto, ya empieza a agarrarle los gajos. Porque a veces ya le agarraste lo que no ha empezado a dar fruto y no da el mismo, lo que es no agarra lo que es la misma variedad. ¿Para qué se le hace esta preparación? Pues nosotros lo hacemos para que no estemos lastimando tanto los gajos y tengamos mayor probabilidades de que peguen. Y pues nosotros pues ya lo notamos y pues por eso antes de que, por ejemplo, 15 días o un mes antes lo venimos preparando. Tratamos de preparar lo que nos va a servir este mes, por decir. Lo que son, por ejemplo, 2000 gajos es lo que vamos a preparar, es lo que vamos a trabajar. Y hay días que cortamos hasta 500 y hay días que pues se nos gasta lo que son los gajos y todavía no hemos terminado, pues tenemos que deshojar. Todo lo que es donde está la floración, si te fijas, está saliendo lo que es la resina. Sí. Y pues la resina que le está saliendo ya se va a cicatrizar. No se le ha hecho el corte. Cuando se le haga el corte, solo en un lado va a estar sacando la resina. Y pues ya acá, ya todo ya cicatrizó. Y pues por eso tiene más probabilidades de que te ayuda a que pegue más. Ajá. ¿Cuándo es la mejor época del año para injertar, Andrés? Pues se supone que estos meses que está entrando. Cuando empieza la época de frío. Ajá, cuando empieza la época de frío. Pues es cuando pega un poco más porque ya no hay tanta humedad igual. Ya las matas se mantienen más frescas. Ahorita estamos en el mes de octubre, estamos a 23 de octubre. Ajá. ¿Hasta cuándo consideras que es bueno para poder hacer la injertación? Hasta febrero. Febrero, ya después de que empiece el calor ya. Ajá, ya. Aparte de eso, pues empieza a tirar lo que es la hoja. Empieza a retoñar. Sí agarra, pero muy poco. Muy poco. Sí. En cambio así, pues tenemos ponle del 100% tenemos ¿qué te digo? El 70% de que agarre. Comienza lo que son la temporada de lluvias. Igual dejamos de injertar porque ya no hay ni gajo. Paramos también nosotros hasta que entre lo que es el mes de septiembre. Septiembre más o menos es donde empieza. Más o menos empezamos el primero amarre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí. ¿Hace cuántos años estás injertando, Andrés? Ahorita ya tiene como unos 11 años ahorita. Como 11 años que empezaste a injertar. Como 11 años. Pero veo que cuando vienen a trabajar vienen hasta los más chicos. Le estamos enseñando a los pequeños igual lo que es injertar y lo que es injertar también con responsabilidad de que sea en el tiempo que debe de ser la injertada, no en cualquier tiempo. Es muy importante que ellos lo vayan aprendiendo para que para los conocimientos se vayan pasando Ajá. las generaciones. Sí, porque mayormente pues de nosotros, de nuestra parte, pues es amor a lo que hacemos. Sinceramente pues le agarramos ese cariño a lo que estamos haciendo, porque pues es una herencia que nos está dando mi papá. Sí, pues como él aprendió a injertar y nosotros nos fue mostrando igual, y fue que es lo que no queremos que también se pierda, y pues por eso llevamos a los chamaquitos también a lo que es injertar. Ya la mayoría de ellos ya sabe lo que es injertar, cortar, sabe cuál es el gajo que se va a preparar. Y pues cuando regresan ellos de la escuela, nos vienen a ver allá en el vivero. Más o menos como cuánto es lo que mide el gajo, tiene como 20 o 30, como 20 centímetros. Como 20, unos 20 o 30 más o menos. De acá donde lo estamos cortando le vamos a cortar acá.
Ya para que hagas la cuña, ¿no? Ajá, para que podamos Y entonces pegar. lo que le hace es un corte recto Ajá, aquí. sí, para que ya después pues venga pueda el corte. preparar. Ajá, para que pueda injertar después. Amigos, pues ya hoy es 6 de noviembre, ya han pasado algunos días desde que se hizo la preparación de los gajos, como pudieron haber visto en las imágenes anteriores. Ya han pasado algunos días desde que se hizo la preparación y el día de hoy se va a proceder a hacer el corte de esos gajos que ya estaban preparados para posteriormente ir al vivero a hacer la injertación. ¿Qué es lo primero que le haces al patrón cuando ya se va a injertar? Vemos que le están más o menos quitando las hojas. Ah, sí. ¿Para qué sirve que le quiten las hojas? Pues para que aproveche un poquito más lo que es la humedad, porque estamos quitando un poquito más las hojas para que esto de acá esté tirando lo que es la resina. Y ya buscamos donde podamos amarrarle, más o menos pues como nos dio marco, como de 30. Del nivel del suelo de la bolsa, 30 centímetros para arriba más o menos. Ajá, sí. Tendrá como 3 centímetros, 4 cuando mucho. Sí, por ahí. Y si le queda la pestaña esa de abajo, como Ajá. de medio centímetro. Sí. Los gajos que le pones a cada injerto de preferencia debe ser del mismo grosor. Sí, por eso ¿El estoy patrón? viendo. Ajá. Entonces de hecho tenemos diferentes grosores. Creo que lo estás viendo. Entonces debe ser más o menos del mismo grosor Ajá. del patrón para que Para que pueda. estén iguales. Estén iguales así. Y ya es el corte que le hacemos. Y después de eso lo que hacen es ponerle Es ponerle la La bolsa. Sí, la bolsita para que ya empiece a respirar por medio de la bolsa. Ya no se esté resecando. Entonces la bolsa sirve para que no se reseque, Ajá, para sí. que mantenga la humedad. Ajá. Sí, porque si los dejamos así, quizás algunos vivan, pero la mayoría va a morir porque se va a resecar. Ya cuando lo pegue el viento y cuando le pegue el sol ya se va resecando, se deshidrata. Muy En cambio bien. con la bolsita pues mantiene lo que es la hidratación que tiene el gajo. Y ya pues con el riego que se le proporciona pues mantiene lo que es la hidratación de todo. Y eso conlleva que venga pegando bien.
Como comenta Andrés, la altura de la injertación debe ser más o menos de lo que es el tronco al nivel del suelo hacia arriba unos 30 centímetros para que el injerto no esté tan alto. Aquí de al lado tenemos un árbol que podemos ver que pues no se hizo de esa forma y el injerto crece más arriba y da un poco de trabajo subirse a los árboles después. ¿Hasta cuántas veces se puede injertar un patrón? Pues desde que esté, ¿cómo se dice? Desde que esté sano del otro lado para injertarle. Como ves, ya falló. Aquí ya fue la primera injertada. Ajá. Creo que son dos, ¿verdad? Dos cortes de que Dos, hay uno acá y otro acá arriba. Sí. Y pues se puede injertar acá abajo, eso no es problema. Se puede cortar otra vez, se puede injertar. Si lo ideal es que esté sano Sí. el patrón. Ajá, desde que es sano hasta donde lo vas a cortar. No, este ya no quiere ningún corte. En estos momentos lo que se está injertando es la variedad M1. ¿Hay alguna diferencia entre la injertación del M1 y el M2, Andrés? No hay, la verdad Prácticamente no hay. es igual. Es igual, es el mismo procedimiento que le hacemos. Es que de por sí, como el mamey es una planta muy delicada. Es muy, es una de las plantas creo que más especiales que existen, porque es muy delicado. Incluso los gajos no puedes cortarlo como por así hoy en la mañana y esperar hasta mañana en la mañana y lo puedas injertar. No se puede, se deshidrata. Ya cuando lo quieras injertar ya no tiene ni resina. Sí, estos gajos que se están injertando ahorita pues se cortaron hace aproximadamente 2 horas. Sí, Y así. pues es lo que nos comenta Andrés, que mientras más rápido se haga el injerto después de que se corte el gajo es mejor.
Bueno, pues después de haber hecho la injertación y de haberle puesto las bolsas, como ya vimos en el video anteriormente, tiene que pasar un tiempo para que estas bolsas se puedan retirar y verificar que el gajo haya prendido correctamente en el patrón y se haya culminado lo que es la injertación. Andrés, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se le quiten las bolsas y se vea si ya pegó el injerto? El gajo. Pues la verdad es un mes. Un mes después de que se haya hecho la injertación, sí, ya se quita la, ya lo que la bolsa. El ciclo de la luna. Cuando terminamos de lo que ya es del amarre, de lo que es ya la temporada así, pues viene lo que es quitarle la bolsa. Porque si se lo quitamos antes igual, pues se muere, se reseca. No sé a qué se basa, pero sí se reseca. Entonces hasta que cumple el mes ya se puede quitarla. Como creo que ya prácticamente pues ya se puede quitar. ¿Por qué? Porque pues ya está rompiendo hasta la bolsa para que salga. Hay que tener cuidado para que no se quiebre igual. Se le quita. Pues así es como queda ya un injerto de mamey finalizado. El proceso pues aún no termina, todavía falta un tiempo más, pero pues ya en este punto podemos verificar que el injerto haya sido pegado con éxito y tiene una probabilidad más alta de vivir más adelante. Aquí vemos otras como se les va quitando la bolsa y se nota como pues la punta donde están los retoños de las hojas está en buen estado. Y me comentabas que solo se quita la bolsa, el amarre que tiene aquí en el... Este no se le quita. En el injerto no se le quita. Sí, ese solito lo debe romper. Pues se le quita ahorita lo que es la bolsa, se le corta, pero no bajo, ya alto. Hay que cortarle alto el patrón. Ajá. El patrón. Pero si lo cortas bajo, ya cuando se venga secando, como es tierno todavía, se va a morir. Muy bien. Entonces después más adelante ya se puede cortar más abajo. Más adelante, pues ya cuando ya tenga los retoños como los de ese tamaño, pues ya se le puede ir quitando la bolsa. Aquí hay otro retoño que se ve que ya pegó el injerto. Entonces esos aproximadamente tienen un mes de haberse injertado. Y pues ya, una de las cosas más importantes es que nunca les falte agua. Hay que regarlos cada 2 días para que el árbol mantenga la humedad. Sí, así es. Este es un injerto que estamos viendo que al parecer no pegó. Y se ve muy claro aquí. Incluso tiene hongos, eso gris. Deben ser hongos. Y pues eso demuestra que el injerto no pegó. Aquí en la punta, como pueden ver, está negro, de hecho no tiene retoño, no tiene nada, y pues eso indica que el gajo está muerto, no pegó el injerto. Y si podemos observar comparado con pues se nota mucho la diferencia de cómo es uno que sí está vivo. Así es como van quedando los injertos después de despuntar el patrón. Como bien nos decía Andrés, el patrón se debe despuntar en la primera vez, no muy pegado a lo que es el injerto. Si se dan cuenta, hay una distancia como de aproximadamente 20 centímetros, porque todavía hay la probabilidad de que el gajo pueda morir, y si lo cortamos muy abajo también podemos perder lo que es el patrón. Entonces más adelante, cuando ya estamos seguros de que el gajo va a vivir, pues entonces sí cortamos lo más pegado posible al injerto para que este
patrón no vaya a retoñar. Aquí tenemos unos injertos que ya tienen alrededor de 5 meses, de 5 a 6 meses de haber sido injertados, y pues de esta forma se ve. Como les dijimos, después de que ya retoñe bien el injerto y tenga sus hojas como se pueden apreciar, se le debe cortar lo más bajo posible el patrón para evitar que siga creciendo, y también se debe estar cuidando de que no tenga retoños el patrón para que no vaya a crecer y mate posteriormente el gajo que se le ha pegado. Este es un ejemplo de lo que les estamos platicando. Si se fijan aquí, ya el patrón se despuntó. En su momento pues el injerto estaba vivo, estaba bien, pero como podemos observar, ya el injerto pues ya no se encuentra en buenas condiciones, y pues esperemos que el patrón vuelva a vivir, porque pues se puede utilizar, como ya nos platicó Andrés, en más ocasiones. Estos son algunos de los injertos y patrones que no lograron sobrevivir al proceso de injertación. Como se puede apreciar en las imágenes, es una cantidad considerable de plantas que pues ya habían tenido un trabajo invertido en todo lo que es el proceso desde el vivero hasta la injertación, y que pues después de un tiempo se pierde el trabajo realizado. Después de haberle hecho el despunte final a lo que es el patrón, lo que procede es una etapa de adaptación al injerto. Lo que hacemos es trasladarlo a otra área donde se va manejando con malla sombra y se va cambiando los diferentes filtros con diferente porcentaje de ingreso del sol. Esto se hace con la finalidad de que el árbol se vaya adaptando a lo que es la intemperie, y al momento de pasarlo a campo no sufra de manera drástica el cambio de estar en el vivero a estar ya en el campo donde se va a hacer la plantación. Por último, lo que procede es hacer el despunte del injerto antes de pasarlo a campo. Esto se hace aproximadamente unos 2 centímetros, 1 pulgada de la punta, aproximadamente unos 2 dedos. Se le hace un corte horizontal aquí con la tijera para que vaya generando nuevos retoños. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a hablar sobre las podas del mamey. No quisiera finalizar este video sin antes agradecerle a Andrés May y a sus hermanos, pero principalmente a su señor padre, al señor Paulino May, quien durante muchos años fue injertador aquí con nosotros, y que gran parte de los árboles que están el día de hoy plantados en campo produciendo fueron injertados por él. Una persona que tiene muchísimos años de experiencia en injertación de mamey, y que no solo ha contribuido a todo el trabajo que se ha hecho aquí en Huertas Magaña, sino también a todo el trabajo que ha hecho en toda la zona mameyera con sus injertos. En general, a toda la familia May les agradecemos todo el trabajo que han realizado. Amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto, les agradecemos ampliamente, y les recordamos que se suscriban al canal. Es muy importante que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para que YouTube les vaya avisando cuando subamos un nuevo video. También les recomiendo suscribirse a nuestras otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En todas nos encuentran como Huertas Magaña. Bien, pues sin nada más por el momento, me despido y nos vemos hasta el siguiente video.